Hola, bienvenidos. Mi nombre es Connie Córdoba, soy consultora internacional para Genex y en el video de hoy vamos a hablar del intervalo entre partos y su influencia en la rentabilidad de la lechería. Primero entonces, ¿qué es el intervalo entre partos? El intervalo entre partos es el periodo de tiempo transcurrido entre dos pariciones consecutivas de la misma vaca. Si lo vemos en la línea de tiempo, vemos que la vaca pare, después es inseminada, en ese momento este momento está vacía, queda preñada, empieza a gestar y también empieza su lactancia. Después de ese periodo de lactancia, tiene un periodo de seca y después de ese periodo de seca, pare el ternero del cual estaba ella preñada. Si le sumamos a esto la curva de lactancia, vamos a ver la parte de rentabilidad que estaba hablando antes. Al comienzo de la lactancia es cuando el animal es más rentable, o sea, la cantidad de alimento que consume es 3 veces menos de la producción. O sea, come un tercio y produce uno, ¿no? Tiene la conversión alimenticia es muy alta, entonces tiene una gran producción con respecto al alimento que come. A medida que pasa el tiempo, la producción es menor, la ganancia es menor y ya cuando el animal se seca, no tiene ganancia, ¿no? En producción de leche, lo que no significa que sea un momento importante. En general, el periodo entre un parto y el otro parto son más o menos de 12 meses, que sería lo ideal, pero ya vamos a ver que es bastante difícil llegar a este intervalo entre partos de 12 meses. Esto sería más normal de ver, algo más común que se ve en nuestras lecherías, y vamos a describir ahora qué está pasando. Tenemos un periodo de gestación de la vaca que es fijo, que es más o menos de 222 días o 9 meses, que eso no se puede modificar. Después tenemos un periodo seco, más o menos de 60 días, que la idea sería no modificarlo, porque eso es muy importante para regenerar la glándula mamaria, preparar para la siguiente lactancia, el crecimiento fetal, que en los últimos 60 días es casi la mitad del crecimiento fetal, y la producción de calostro, que va a ser lo que al ternero lo va a cubrir de sus posibles enfermedades. Y ahí tenemos un periodo nada más de 90 días, que es el periodo de espera voluntaria, o sea, después del parto la vaca tiene que descansar, el útero tiene que involucionar, tiene que volver a ciclar, volver a ovular, y ahí es cuando recién vamos a empezar con la detección de celo e inseminación. Si vemos calculando todos estos periodos, si tenemos una buena planificación reproductiva, una buena salud, un buen manejo, si tenemos estos números ya estamos teniendo un intervalo entre partos encima de 12.5 meses. Si encima no planificamos, estos números pueden variar mucho. Sabemos, la gestación y el periodo seco no se pueden modificar. Lo único que queda es el periodo entre el que uno comienza a detectar celo e inseminar y cuando ya la vaca está preñada, ¿no? Entonces, eso ya sin querer, en vez de ser 90 días, son 200 días y ya nos pasamos a encima de 16 meses entre parto y parto. Es muy fácil llegar a estos números y más aún. Vamos a ir más un poco ahondando en la parte de rentabilidad y producción vitalicia. Lo que me refiero a producción vitalicia es, nosotros no solo queremos tener una vaca que dure una lactancia ni dos, sino queremos que dure por lo menos 3 o 4 lactancias, que tenga una vida útil de 3 a 4 años. Para eso tenemos que tener muchas medidas de control, que ya las vamos a ver, pero acá estamos dando un ejemplo de cómo sería una vaca rentable. Tenemos esta vaca que en 4 años tiene 4 partos y en cada lactancia produce, simulando, 8.000 litros por lactancia. Ese sería un intervalo de partos de 12 meses y en total tendría en los 4 años
una producción de 32.000 litros. Ahora, ¿qué pasa si no llegamos a ese intervalo entre partos de 12 meses y en vez de los 12 meses, porque no pudimos preñarla, en general ese es el motivo, entonces el intervalo entre partos se pasa a 14 meses. ¿Eso qué resulta? Resulta en que en vez de tener 4 lactancias, tiene 3.6 lactancias, o sea, 28.720 litros en esos 4 años, o sea, menos producción que en los intervalos entre partos de 12 meses. Si ya nos extendemos a 16 meses, ya ahí directamente tenemos una lactancia menos y una producción de 24.000 litros en esos 3 años. No solo eso, sino que en general hablamos solamente de litros, en este caso sería comparando el intervalo entre partos de 12 meses con el intervalo entre partos de 16 meses, tenemos 8.000 litros menos por vaca. Si miramos al revés decimos, bueno, si tenemos un intervalo entre partos de 12 meses, tenemos una becerra más, tenemos menos días de seca, y en la parte más rentable es no solo en la producción, sino que nos ahorramos todo ese alimento que estamos gastando al no dejar esa vaca preñada. Los días abiertos o de vacía van pasando y esos son improductivos y la vaca está gastando dinero y no nos está produciendo. Ese es el resultado de una ineficiencia reproductiva, un resultado económico palpable. ¿Cómo podemos hacer entonces? ¿Qué factores son los que hacen que tengamos un intervalo entre partos lo más cerca a los 12 meses? Muchos factores de manejo, que por suerte hay muchas cosas que están en nuestras manos, factores de manejo y de decisiones que son nuestras, como en qué ambiente están esos animales, si está en un ambiente saludable, si está seco, si no hace mucho calor, si tienen sombra, si no hay mucho barro, si no están muy hacinadas. ¿Qué tipo de alimentación le estamos dando? ¿Es una alimentación adecuada al periodo que ellas están viviendo? Los animales de alta producción o de pico de lactancia tendrían que tener una alimentación más adecuada a su momento para poder rendir y producir el potencial genético que ellas tienen. El estrés térmico afecta muchísimo la reproducción. Los animales que sufren estrés térmico no tienen apetito, no comen, descansan poco. También el sistema hormonal está afectado. Entonces no ovulan o tienen ovulaciones silentes, celos o calores silentes, y es muy difícil entonces que esos animales queden preñados después de haber pasado un estrés térmico fuerte. Y otra es el manejo reproductivo. Saco celo, no saco celo, hago un protocolo de inseminación a tiempo fijo, y todo eso también va influyendo cuán rápido yo puedo, después del periodo de espera voluntario, necesario para la involución uterina, puedo yo empezar a inseminar para que ese animal quede preñado. La otra parte es la salud, qué vacunas reproductivas estoy utilizando, si estoy desparasitando o no estoy desparasitando, todo eso afecta también el intervalo entre partos. Y por último, la genética, hay animales más fértiles que otros, hay animales que tienen gestaciones más largas también. Cuando hablamos de ciclicidad de reproducción, como les había contado, es muy importante tener en cuenta no solo la curva de lactación, que la estamos viendo ahí en verde, sino que a la vez, si miramos el periodo de seca, que es 60 días antes del parto, ya los animales empiezan a comer menos, ¿no? No tienen apetito, están desganados, y al momento del parto es cuando ellos ya directamente no tienen voluntad de comer. Pero ¿qué sucede? Tienen que recuperar tienen que sacar energía de algún lado para producir leche, que empiezan a producir. Entonces toman sus reservas corporales como para complementar la alimentación que le está faltando. Pero ¿qué sucede en este momento? Justo en ese momento, eso es lo que se llama balance energético negativo. O sea, tiene más gasto de energía, que es la producción de leche,
que la energía que les entra por el consumo de alimento. Utilizan esas reservas corporales como les conté, y en ese momento postparto es cuando nosotros estamos intentando que ese animal quede preñado. Entonces, ¿qué pasa? Ese animal no va a ciclar hasta que no recupere la energía que necesita, porque la reproducción en los mamíferos es una situación secundaria para ellos, ¿no? Primero tienen que cuidarse ellos y después reproducirse. Por eso es muy importante el alimento y sobre todo en el posparto, que es cuando empiezan con la producción, tengan el alimento adecuado para poder empezar a ciclar. Todo lo que en general acontece cuando estamos intentando inseminar y que ese animal quede preñado y no queda, muchas veces ponemos esfuerzos en ese lugar, ¿no? En la parte posparto, los 60 días cuando empieza en la lactancia, pero todo viene del preparto, ¿no? Si tuvo un preparto seguro, si estuvo confortable, si recibió también el alimento adecuado, el descanso, el periodo seco. Eso es muy importante. Ahora se da mucha importancia a lo que es el posparto y el preparto, como para que tenga un animal una eficiencia reproductiva alta. Como dijimos antes, el manejo está en nuestras manos y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué ambiente están? Acá en las fotos de arriba tenemos 2 lugares de parto, uno muy agradable, con pasto seco, y el de la derecha vemos una vaca que está pariendo en un lugar con barro. Muy probablemente eso tiene una alta correlación con problemas de mastitis, de metritis, de retención de placenta. El ternero también tiene frío, probablemente no recibe el calostro que necesita. Pero si focalizamos en la vaca, ella seguro no va a tener un parto saludable, ¿no? Y va a tener enfermedades postparto que van a hacer que se prolongue el periodo de espera voluntario. Como ya hablamos de alimentación adecuada, el estrés térmico, que tengan lugar, que tengan sombra, que tengan agua, el manejo reproductivo y la salud, como ya lo habíamos hablado antes. Alimentación, ¿a qué me refiero de alimentación? Forrajes de calidad, rotación de potreros, que no sobrepastoreen, para poder volver a ese potrero que crezca bien y puedan tener pasto durante todo el año. Si es posible, suplementar con concentrados proteicos, monitorear la condición corporal, como hablamos en esa gráfica anterior, que puedan tener una condición corporal adecuada, que no estén ni muy gordas ni muy flacas, áreas de sombra muy importantes durante el verano, y acceso al agua, que es el nutriente más barato, pero a veces nos olvidamos de él. Sobre todo después de la ordeña, tienen que tener acceso al agua y en el verano el doble de lo que nosotros calculamos en otras épocas más frías. Con el tema salud, chequear con el veterinario que tengan las vacunas reproductivas adecuadas y los tratamientos antiparasitarios, súper importante, no solo los endoparásitos, sino también los ectoparásitos como las garrapatas y las moscas. Y si hablamos de manejo reproductivo, respetar ese periodo de espera voluntario, que más o menos podemos decir que son 50 días, si intentamos inseminar a los animales antes de eso, altamente probable que no queden preñados porque, como hablamos, tiene que volver ese útero a su tamaño normal, los ovarios tienen que generar esos folículos que sean ovulatorios, como para que sean fértiles y el animal quedar preñado. ¿Cuándo aparece ese primer calor? Monitorear. En general aparece a veces unos 20 días posparto, no hay que inseminar en ese calor, pero que ya las vacas tengan calor posparto, manifiesten un celo posparto, significa que están saludables y van a seguir manifestando celo. Sincronizar, si les es muy difícil detectar celo visto, o sea, observar celo, es muy recomendable sincronizar, así se adelantan también las inseminaciones. Cuando hacemos un diagnóstico de gestación, hay que hacer un diagnóstico de gestación. ¿Por qué? Porque a mí me interesa detectar a la vaca vacía. Si está vacía, entonces yo la puedo inseminar lo más rápido posible. Y como les hablamos antes, respetar el periodo de seca. Entonces, en resumen,
tenemos que ser organizados y tener un plan, juntar a todo el equipo o todos los que estamos trabajando en la finca y organizar un plan reproductivo. Monitorear la alimentación, el ambiente y la sanidad, tener y respetar el manejo reproductivo de elección, que es muy variado y depende de cada finca. Y como tienen acá la figura, llevar registros para saber qué funcionó y qué no, dónde estoy y para dónde quiero ir. Y repetir de nuevo después de cada parto lo mismo. Hablamos de una vaca longeva. Queremos que una vaca sea fértil y productiva por lo menos 4 lactancias. Bueno, muchísimas gracias.